Jóvenes, señoritas, sean bienvenidos, bienvenidas a la videoclase. El día de hoy vamos a avanzar. ¿Qué es la reseña literaria? Una reseña literaria es una presentación oral o escrita de la opinión de un crítico con bastante argumento. Al momento de escribir una reseña literaria se tiene que combinar dos elementos. Por un lado, la información, que va a ser la noticia, y por otro lado, el comentario, que va a ser el examen. Ahora, independientemente si el lector o la lectora ha leído la obra, el autor que va a escribir, ¿verdad?, la reseña, va a incluir información muy objetiva, con argumentos, con críticas, para que el lector o la lectora, ¿verdad?, se anime a leer la obra o finalmente lo rechace. Uno de los objetivos que tiene la reseña es dar información a la persona que no ha leído un libro, brindarle información, que pueda hacerse una idea suficientemente clara de qué trata, pero sin contarle o narrarle el final de la obra. Al momento de escribir una reseña tenemos que pensar en motivar y fomentar la lectura tanto de los niños, niñas, adolescentes. ¿Cuáles son las características de la reseña literaria? Primera característica, que va a buscar ofrecer una visión crítica y argumentativa. Va a extraer lo más importante del contenido a partir de la objetividad, la exactitud y la veracidad. Asimismo, la opinión del autor de la reseña va a invitar a leer la obra completa o finalmente a rechazar la obra. Finalmente va a buscar reflexionar a partir de las diferentes pistas informativas sobre el texto, pero sin contar el final. Y en este mar existen diferentes tipos de reseñas. Por un lado encontramos la reseña crítica. El objetivo fundamental de la reseña crítica va a describir y analizar el contenido de un libro. ¿Para qué va a describir? Para informar y transmitir una información que el lector no posee. Y es crítica porque va a generar opinión, va a generar información relevante, y más que todo la reseña crítica aparece en los textos científicos. Por otro lado encontramos la reseña descriptiva. En esta reseña se logra enumerar el contenido del texto del libro de forma detallada, y cada elemento, cada punto lo va a ir desarrollando brevemente. En tercer punto encontramos la reseña literaria o reseña narrativa. El objetivo de la reseña literaria es evaluar un texto literario. Cuando decimos evaluar, estamos dando nuestro punto de vista crítico, si la obra vale la pena leer o finalmente no vale la pena. Por otro lado encontramos la reseña panorámica, también denominada overview. Es un término genérico que se emplea para hablar de resúmenes sobre textos escritos en un área determinada. Por lo general se lo denomina overview a las reseñas de textos médicos. Este tipo de reseña permite una comprensión rápida del texto y resulta valiosa la información para las personas que tienen un acercamiento por primera vez a la temática. ¿Qué sugerencias y pasos tenemos que seguir para escribir una reseña literaria? Lo primero, comprender el contenido de la obra literaria
de principio a fin. Segundo paso, vamos a tomar notas de la información más relevante. Vamos a seleccionar la información necesaria en función, ¿verdad?, al tema, pensando a qué público va a ir dirigida nuestra reseña. A partir de esos elementos vamos a elaborar un esquema, o podemos elaborar un mapa conceptual, o finalmente un resumen. Durante la escritura tenemos que organizar esa información del antes. Tiene que estar estructurada con una introducción, un desarrollo, una conclusión. Vamos a tomar en cuenta elementos de la textualidad. Recordarán ustedes, anteriormente habíamos visto la cohesión, la coherencia, el uso de los conectores, los signos de puntuación, la acentuación, el uso de las mayúsculas y minúsculas. Y como tercer paso, después de la escritura, ¿qué tenemos que revisar ahí? Vamos a leer la reseña que hemos escrito para detectar incoherencias, errores gramaticales, problemas de referencialidad, ambigüedades, palabras que no se entienden, entre otros. Finalmente, damos la última revisada en detalle hasta quedar totalmente satisfechos y listos para publicar nuestra reseña. Ya hemos visto el antes, el durante y el después. ¿Cuál es la estructura de una reseña literaria? Por un lado, tiene que tener el nombre del libro, el nombre del autor, los antecedentes de su vida y obra. Cuando decimos antecedentes de su vida y obra, de forma resumida, porque si agarramos una obra de Julio Cortázar, antecedentes de su vida y obra, nos va a tomar alrededor de 8 o 10 o 15 páginas. Algo breve, personajes y descripciones acerca de la obra de la cual estamos haciendo una reseña, y un resumen que no contenga el final, un resumen breve, y finalmente cerramos la reseña con nuestra opinión personal. Les voy a dar un ejemplo de esta obra literaria, reseña de Quique H. Detective, el autor es Sergio Gómez. De forma resumida, ya es algo breve. Nombre del libro, Quique H. Detective. Nombre del autor, Sergio Gómez. Datos biográficos del autor: ha nacido en Temuco, en Chile, en 1962, estudió Derecho y Literatura en la Universidad de Concepción. Ha publicado varias novelas, entre ellos Quique H., El caballo fantasma, antologías de ecos urbanos. El resumen de qué trata la obra. Quique es un joven de gran curiosidad. Este verano, en lugar de pasar las típicas vacaciones familiares en Concón, se quedará en Santiago para iniciar una carrera de detective privado recién titulado de un curso por correspondencia. Una desaparición, un testamento, un equipo de fútbol y un antiguo accidente carretero forman parte de su primera aventura. Algo breve, sin dar el final. La opinión crítica. Es un gran libro lleno de suspenso y entretención. Tiene aventuras que te invitan a ser parte de él, a convertirte en un detective más junto a Quique. Esta es la estructura, cómo se realiza una reseña literaria. Bien, a continuación vamos a leer una reseña literaria de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Empezamos indicando, esta obra literaria es muy importante porque los lugares y los personajes que intervienen en esta novela son un poco confusos. Algunos de los temas que se pueden identificar son la aventura, la incertidumbre, la venganza, etc. Esta fascinante novela fue escrita por el autor Juan Rulfo
que fue uno de los escritores más reconocidos del siglo XX por ser poco prolífico y no era de negársele pese a su novela Pedro Páramo. Es de gran importancia para la literatura mexicana y bastó poco tiempo para que alcanzara una gran difusión enorme en el mundo. Se publicó en 1955 y terminó de imprimirse el 22 de octubre de 1986. Los personajes son evasivos, reticentes, todo lo convierten en secreto. El personaje principal, como el título de la novela, es Pedro Páramo, hacendado de la Media Luna y cacique del pueblo de Comala. Juan Preciado es el hijo de Pedro Páramo y Dolores Preciado, mentiroso, pues no pensaba cumplir una promesa que le hizo a su madre, aunque decidió cumplirla y empezó una aventura llena de incertidumbre. La novela se desarrolla en un lugar solo, donde no hay flora ni fauna, con el sol insoportable, un lugar fantasmal. Este se llamaba Comala. También hay lugares como la Media Luna, que estaban situadas en un cerro, y en lo más alto, otro lugar que se menciona es las minas de Andrómeda. Esta historia es un poco compleja, ya que parece que los personajes están vivos por la forma de cómo se va relatando la historia, pero no realmente todos están muertos. Es una historia bastante interesante por la trama y el suspenso que tiene. Para mi punto de vista es una obra no muy extensa, que ocupa mucha comprensión, pero aún así es apta para leer para todas las personas, principalmente adolescentes y adultos. Los aspectos que más destacan son la incertidumbre y la muerte que siempre está presente en el pueblo de Comala. Esta es una segunda estructura de una reseña literaria sin necesidad de incorporar los subtítulos que anteriormente habíamos visto. Muchas gracias por su atención